Saludo a todos. Mi nombre es Marjorie Logreira. Soy estudiante de octavo semestre del programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. A continuación, me permito exponer el desarrollo de la actividad propuesta por la docente para esta unidad. Los autores tienen una idea en común y es que ven la lectura como un proceso que involucra a varios actores y que proporciona información y conocimiento al lector y al receptor. Modelo transaccional. Es así donde el autor Louis Michel plantea la literatura como exploración, donde indica que una obra es interpretada por el lector con base a todas sus experiencias en general que se dan en su entorno. Es así que la interpretación puede variar. Un modelo por parte del autor Umberto Eco nos habla de la importancia de llenar espacios no dichos por el autor. Estos espacios no dichos son los que el autor asume como ya conocidos o interpretados por el lector, por un conocimiento previo de lo que lee. Pero reitera actualizar los elementos no dichos por parte del lector, pues finalmente él debe participar activa y conscientemente para lograr comprender lo que lee. Un texto se emite para que el receptor lo actualice, incluso cuando no se espera o se tiene un conocimiento previo o sabe quién va a ser el receptor. Sobre la lectura, Zuleta dice que además de saber interpretar, un buen lector, abro comillas, es capaz de permitir que el texto lo afecte en su ser íntimo, hable de aquello que pugna por hacerse reconocer, aún a riesgo de transformarle, que teme morir y nacer en su lectura, pero que deja encantar por el gusto esa aventura y ese peligro. Es decir, el lector modelo es un conjunto de condiciones de felicidad establecidas textualmente que deben satisfacerse para que el contenido potencial de un texto quede plenamente actualizado. En cuanto a las diferencias, Rosenblatt nos explica cómo el lector, al momento de hacer la respectiva interpretación del texto, incluye de manera característica el entorno que se encuentra a su alrededor y a su vez el contexto al que pertenece el mismo. Es decir, que cuando se realiza el proceso de lectura detenidamente y de forma analítica, se entra en contacto con el ambiente y con todos los elementos que interactúan en él. Indica que la competencia del destinatario o el lector coincide con la del emisor, en este caso el autor, y que el texto es un mecanismo perezoso y económico que vive del valor que le da el lector. En cambio, Estanislao Zuleta rechaza toda concepción naturalista de la lectura. Leer no es recibir, no es consumir o adquirir. Leer es trabajar conscientemente en búsqueda del valor asignado de los términos. Zuleta afirma que es necesario leer a la luz de un problema y salirse del concepto de la lectura como consumo o como recepción. El texto es el medio por el cual el autor logra transmitir al lector lo que desea en algún momento, de acuerdo con sus conocimientos que él opte manifestar por medio de sus ideas. El texto no siempre debe condicionarse a un tamaño, a un color específico, pero sí debe ser un instrumento muy bien elaborado, ya que por medio de este el lector adquiere el conocimiento, porque por este instrumento se puede permitir y transmitir la idea que el autor cede el conocimiento al lector.
Considero que el papel del escritor es fundamental, construyendo un texto en forma organizada, bien elaborado, con un contenido muy armónico, para que pueda transmitir realmente lo que quiera el lector, ya que es en quien principalmente debe pensar, pues finalmente es quien lo adquiere y quien va a enriquecer su lectura y va a desarrollar su contenido. Además de que siempre debe invitar a un cuestionamiento, a una hipótesis al lector, para que no quede simplemente en la lectura, sino que también lo invite a ir más allá, a investigar, a interpretar y a reflexionar sobre los diversos temas que pueda adquirir con la lectura y asumir esa actitud crítica y analítica frente a la misma. Cada lector es único e individual. Utiliza sus conocimientos, sus vivencias, sus experiencias propias para interpretar el mensaje que aporta el autor por intermedio del texto. Ese es el proceso de transacción. El lector también debe ser consciente, activo, inquieto, investigador, con una iniciativa propia y dispuesto a estar actualizándose, comparar, estar verificando y consultar y validar si en realidad el mensaje que le está dando el autor lo está representando a través del texto. Además de que el lector también tiene un trabajo muy importante y es de llegar al punto en descifrar o comprender lo que el escritor narra, aun cuando esto no esté plasmado directamente en el texto. El sentido depende del contexto en que se desenvuelven. Van a aportar conocimientos, experiencias, necesidades, ideas y entre muchas otras cosas que motivan a la creación de textos y facilitan su interpretación. Además de que el lector debe encontrarse en un ambiente agradable, donde las condiciones de la lectura se hagan un momento placentero, ¿sí? Que le permita dejar volar su imaginación. Para leer se debe tomar una postura aventurera, donde el lector se arriesgue a leer nuevos temas que lo motiven a investigar sobre un tema no leído y de esta forma siga aumentando su conocimiento y su capacidad de interpretación. Tiene varias ideas en común, entre ellas donde Gustavo Martín piensa que la literatura en la infancia es fundamental, pues los niños a través de la lectura de cuentos desarrollan y descubren diversas historias y muchas veces la toman como propias, ayudándolas a recordarlas siempre. De igual forma, ganan esas enseñanzas, esos valores, esos conocimientos asumiéndolos como propios y a su vez descubren un nuevo mundo, como por ejemplo que existen finales felices, que los monstruos también se pueden vencer. Con estas experiencias, los niños van creando una necesidad de leer, adentrándose dentro de todas estas historias. Por eso es la importancia de que estas mismas no desaparezcan. Otro factor es la obligación de las personas que se encuentran a su alrededor, como los padres, los docentes y la sociedad. Coincidiendo con el video, ya que estas lecturas muchas veces se hacen en compañía de los padres, a quienes este tipo de literatura les ayuda a evocar esos tiempos también de su infancia, cuando hacían este tipo de lecturas. Coincidiendo así con Rosenberg cuando indica que en la literatura el trabajo del maestro es ayudar a recordar y evocar con mayor plenitud posible el significado sensorial, emocional e intelectual del lector. Además también de que estos dos autores también coinciden en que el intercambio de ideas, con este intercambio se pueden dar diversas interpretaciones. Por último, no podemos olvidar
el papel fundamental de los autores y su responsabilidad social, ya que estos factores van de la mano, pues no pueden dejar de incluir en sus cuentos todos estos personajes, todas estas historias, todo este mundo lleno de fantasías, donde permiten que los niños viajen, vivan y sientan esas emociones, todas esas historias, y así vayan adquiriendo el conocimiento con todas estas experiencias lectoras, ya que haciéndolas propias es donde el lector puede alcanzar lo que ellos como autores pretenden en sus escritos. Otra de las ideas que pude evidenciar en el video en cuanto indica el acto de leer, donde dice, abro comillas, la lectura es como entrar a la oscuridad, a un mundo desconocido y explorar secretos. Teoría donde coinciden nuevamente estos autores, ya que debemos hallar esa habilidad de abrir esa puerta a ese mundo que nos brinda el autor, en el cual no debemos condicionarnos y siempre estar dispuestos a volvernos inmersos en ese mundo, hallando nuevas cosas positivas. Y donde la teoría de la oscuridad la interpretamos como ese miedo a lo desconocido, donde no vislumbramos, pero debemos hallar esa luz, ese camino. En conclusión y a nuestro modo de ver, todas estas teorías sobre la lectura y el acto lector son totalmente válidas y su aplicación y adopción se debe a cada una y a cada uno de esos espacios de tiempo en el que fueron definidos y también pues compartidos. Es decir, que este mismo avance y evolución que ha tenido el hombre lleva a que todas estas teorías adopten enfoques más actualizados sobre el acto lector,